Glorificado sea Cristo Jesús. Glorificado sea el Señor. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da, la bendición, el privilegio de poder hablarle a su pueblo que Él ha redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias también por la bendición que me da de hablarle a nuestros amigos, los cuales simpatizan con nosotros, con el Evangelio, con nuestro Dios, y están pues cercanos a levantar su mano y decir: Señor, me entrego completamente a ti. A todos ellos los bendecimos y les damos gracias a Dios por sintonizarnos. Les pedimos que nos den like y también que nos compartan con sus amigos. Voy a invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, por cumplir tu palabra, Señor, en nosotros, en nuestra vida. Gracias por cumplir tu promesa, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la era. Señor, te agradecemos porque podemos nosotros confiar que tú vas a cumplir tu palabra. Gracias por ello, Señor. Ahora, Padre Santo, nosotros queremos ser útiles en tu obra, Señor. Queremos que tú nos uses como un canal de bendición, que nuestros hermanos y amigos, Señor, puedan estar disponibles, Señor, para escuchar tu palabra, para atesorarla en sus mentes, Señor, y que ellos puedan también, Señor, ponerla por obra. Señor, queremos que tú nos bendigas de una manera especial y que, Padre Santo, que nosotros pues seamos un canal de bendición y que nuestros hermanos y amigos pues sean edificados. Perdón, hermanos. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Lord. Aleluya. Muy bien, hermanos. Dios me les bendiga. Quiero agradecer a todos los hermanos y amigos que han orado por mí. Usted sabe cuándo fue, hace como 2 semanas y pico ya, que yo tuve un procedimiento en el riñón izquierdo y realmente pues me fue mal, como quien dice, no mal en sufrimiento, en dolores y en cuantas cosas, pero gracias a Dios todavía no estoy bien completamente. Ayer fue el primer día que me sentí bien. Y hoy también. No que no tenga, usted sabe, como dijéramos, síntomas, pero que ayer me sentí bien y hoy también. Gracias al Señor por ello. Pero ustedes pueden ver algunos pues que notan la diferencia en mi voz. Alabado sea el Señor. Pero una cosa puedo decirles. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Praise God. Ahora quiero invitarles pues a que nos concentremos en esta sesión de nuestra reunión. Vamos a hacer una oración a favor de un grupo de hermanos que necesitan que nosotros le ayudemos. Alabado sea el Señor en oración. Y aquí tenemos, empezando con una niñita que tiene leucemia, Naya. Alabado sea el Señor. Elisanto Serrano, Nilsa Cuevas, Martín Washburn, María González, Víctor Villanueva, y este hermano pues está en críticas, como quien dice. Ya él está bien avanzado. Él ¿cómo se llama? Un músico que le ha servido al Señor y le ha adorado, alabado sea el Señor con su talento que Dios le dio. Amén. Pero aparentemente ya el Señor está para llevarlo a descansar a su morada celestial. Amén. Pero queremos que, como siempre digo yo, los cristianos tenemos que irnos de esta tierra en victoria, alabado sea el Señor. Así que intercedemos por nuestro hermano Víctor Villanueva, a mi mamá, doña Anita Gómez, alabado sea el Señor, la hermana María Saldaña en Nicaragua, la hermana Francisca Almonte, que está aquí presente con nosotros hoy, dominicana de pura cepa. Okay.
la hermana Maylin M. Chávez, Abimael, Julio Peña, Aida Melvin, Ana Crespo, María Rocco, Marilyn Toledo, María G. Figueroa, Ashley Villahermosa, Celeide Pérez Gutiérrez, Tayanés Gutiérrez, hermana Ligia, Daisy y familia, Alex y familia, Xiomara, Marta Rivera, Francisco Villanueva, Lidia de Jesús, Gladys Román, Ana María Sánchez, Jessica, Danon y Gabriel Arostegui, Guadalupe y Douglas Makey. Pone a Sandra y a Charles. Oh, y también vamos a añadir aquí a la hija de ella, Sandra, Charles. y Charles, el esposo Selena. de ella, y también a Selena. Alabado sea el Señor, la hija de ella. A Luce Sánchez, Richard Rivera, Y Sandra. Marta Mora, Brooke and Christopher, hijos del señor Washburn. Alabado sea el Señor que pide la oración. Y entonces pues oramos por estos dos muchachos, muchacho y muchacha. Alabado sea el Señor. A Dennis Rivera, Ezequiel, Evelis González, David Sánchez, Jimmy y Johnny, sobrinos míos. Y también hay otro Johnny aquí, Johnny, que estamos orando por él. El pastor Juan Pérez en Florida. Él no sé si ya fue a Guatemala. Ellos tenían un viaje misionero a Guatemala. Si no han ido todavía, pues que el Señor les bendiga, les use y que sean de bendición. Y si no han ido, y si ya fueron, pues que el Señor germine la semilla que sembraron y que pronto puedan tener noticias buenas de gente que se han entregado a Cristo Jesús por medio del trabajo de ellos. Mariana de Fines, Raquel Rodríguez, Marcena Calderón, Consuelo Sánchez, Kenny Villanueva, Lenet Capetillo, José Sánchez, ya hermano José yo creo que está completamente restablecido, pero continuamos presentándolo delante del Señor. ¿Ah? No, I said amen. Amén, amén. Ok, Joelis Villanueva, Villahermosa, a Rodolfo Gulíndez, Jimmy, un muchachito que tiene problemas con un espíritu de destrucción, Suicidio. pero reprendemos ese espíritu en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Luis tiene problemitas también con adicción. Juan, Joseph, Rosalinda, estos son familiares míos. Hijo, Rosita, William, Austin, un nieto, Gabriel, okay, Joseph también es nieto y Juan es uno de mis yernos. So, pedimos por ellos. Ellos están viniendo a la iglesia, pero necesitan intervención, ayuda. Cristino Alvarado, Joe Defenes, Sino Rivera, Senol. ¿ah? Senol. Senol Rivera, Marta Torres, De Ana. hijos dice aquí de Kenny, Los hijos de Kenny, sí. de Kenny Los niños de... en Nicaragua. No. Para orar por Nicaragua Orar y por por Costa Nicaragua. Rica. Hijos de Kenny, ¿pero qué Kenny? Que Oh, tienen un virus. El de Villanueva. Ujú. Ok. Y en Nicaragua, hermanos, que ha sido azotado con un huracán, pero muy pequeño comparado con el que pasó por Florida, pero en Nicaragua, usted sabe, es más pronunciada las cosas. So, oramos por los hermanos en Nicaragua, Costa Rica. tanto la iglesia Ebenezer, que es una que nosotros patrocinamos, como el Monte Sinaí en San Francisco del Carnicero, Fueron libre. afectados. Alabado sea el Señor y necesitamos pues ayudar a nuestros hermanos. Y aquí dice Nicaragua y Costa Rica también. Okay. Jocelyn y ¿Ah? Ángel. Jocelyn y Ángel Cantre. Sí. Jocelyn y Y Ángel. Angel Canteres, Canteres, ¿ok? Una familia que nosotros pues hemos tratado de traerlos a Estamos la iglesia. Y ellos, pues, usted sabe cómo cómo somos los seres humanos. So, les voy a pedir, hermanos, que nos unamos y vamos a pedir por todos estos hermanos. A los que están enfermos, pidamos pues a Dios que les ayude a sobrevivir, y a los que no tienen otro tipo de dificultades, pues
El Señor sabe, alabado sea Dios, y pues, Él es experto en todo. Eso es lo lindo del Señor. Que hay veces que uno va a un médico que es, vamos a decir, especialista aquí en América, peor la cosa. Dice, especialista en ojos, especialista en oído, especialista en el cuello. Aquí hay uno pues que se llama ENT, ¿ok? Ear, nose and throat, que son los de oído, el nariz y el cuello. Hermano, y para todo es mi especialista, ¿ok? Pero si usted dice, no, lo que me duele es el estómago, ese especialista de ENT le va a decir, pero es que yo no sé nada del estómago. Pero cuando se refiere a Dios, usted puede tener un dolor en el estómago, en la matriz, en el ovario, donde sea, y Él puede, hermano, Él puede trabajar con eso. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, traérselo a Él y dejar que Él trabaje en nuestras vidas como Él quiere. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande bendición que tú nos das a tus hijos, Señor, de poder confiar en ti, de poder creer en ti, de poder pedirte, Señor, no reclamarte, pero sí pedirte, oh Dios, porque tú ya has prometido que vas a tener cuidado de nosotros. Y esto, Señor, es de suma importancia, porque nosotros lo que tenemos que hacer es creer lo que tú dices y aceptar tu palabra y aceptar tus condiciones. Y cuando nosotros creemos en ti, aceptamos tu palabra y creemos en las condiciones, aceptamos las condiciones que tú nos das, Señor, tú trabajas en nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, que tú ayudes a cada una de estas personas, Señor, que hemos mencionado. Me imagino que aquella niña de 6 años, oh Dios, quizás en su pequeña edad, Señor, quizás ella no pueda dirigirse a ti, oh Dios, en una forma, como dijéramos, sabia o inteligente, porque es una bebé, una niña comparablemente, pero de seguro que sus padres, Señor, y nosotros estamos pidiendo por ella. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu satánico, Señor, de enfermedad, cualquier enfermedad que sea, Señor, donde quiera que sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también, oh Dios, te pido por mi persona, sigue trabajando en mi vida, Señor. Yo sé que tú todavía no has terminado de trabajar en mí, Señor, y te agradezco, oh Señor, la dedicación y el cuidado, el amor, el cariño, Señor, que tú has tenido hasta ahora para conmigo, Señor, y para con todos estos hermanos que a nosotros hemos mencionado. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú vas a trabajar en favor de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, dejamos todo en tus manos de nuevo y esperamos que nuestra hermana Francis pues traiga una enseñanza de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Señor, y así pues seremos edificados un poco más. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Praise the Lord. Vamos a dejar a nuestra hermana Francis con el estudio de la escuela dominical, que recuerde, lo estamos dando los jueves, pero prácticamente este estudio está fechado con la fecha de este domingo que viene. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. ¿Quieres la cosa esa también? No. Señor les bendiga, hermano. Damos gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos concede de poder estar en su casa, adorar y alabar y bendecir al Dios que vive y reina para siempre. Amén. A nuestro Salvador y Rey, nuestro Señor y Dios, al cual estamos tan agradecidos por su misericordia, su bondad y su amor, y porque sabemos que Él siempre está presente. Él dice que donde Amén. Quiera que estén 2 o 3 en su nombre, allí reunidos en su nombre, allí Él está. Amén. Hoy estamos en la lección número 7. Bendecido sea Dios. Para el día, que está supuesto ser para el día 16. Alabado pero sea tu nombre, Señor. Como no lo estamos dando el domingo, pues es para el día de hoy. Bendecido sea el Señor. Bendecido Jesús, y estamos en el capítulo, vamos a estar en el capítulo 10 y 11. Bendecido sea el Señor en el libro de Génesis para poder enfrentarnos a la clase que tenemos hoy. Con esta clase terminamos la primera unidad. ¿Verdad? Yo les recomiendo a todos los hermanos que nos han seguido
y que estudien la palabra, pues que todas las veces que usted lee la palabra usted le va a encontrar algo nuevo, algo diferente y que es necesario que la leamos. Nos vamos a quedar en este capítulo 11, en el 10 y 11 hoy, pero el libro de Génesis tiene un montón de capítulos, tiene 50. Si usted quiere aprender más y entender más y conocer más y ver todo lo que Dios nos ha hablado desde el principio hasta el día de hoy, Santo ¿verdad? eres, Pues Señor. usted tiene que seguir buscando y leyendo y estudiando. Y cada vez que usted lee, usted va a encontrar algo nuevo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de filo. Así es que Santo en Dios. este día de hoy, yo primeramente le voy a dar gracias a Dios, Señor, en este momento alabo, glorifico y bendigo tu santo y bendito nombre y te doy gracias. Reconozco y entiendo, Señor amado, cuán necesitada estoy de ti y cuánto dependo de ti, Señor. En este día yo quiero que tu palabra bendita y poderosa, oh Dios, se manifiesta a nosotros, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y que tu palabra penetre en nuestras vidas. Permite, Señor amado, que los hermanos puedan estar en contacto con nosotros porque hemos cambiado el donde lo estábamos dando y no sé si para aparentemente ya algunos hermanos están en línea y queremos que ellos también disfruten del estudio, ya que algunos Alabado pues sea no tu pueden nombre, venir y Señor. otros pues quizás pueden y no quieren. Bendecido sea el Señor. Whatever is the case, le damos gracias a Dios por ello. En este día, Padre amado, te pedimos que nos ayude, que nos ilumines, que nos enseñes y que estés con nosotros y te glorifiques en nuestro medio. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Vamos a estar en la lección número 7 hoy y se titula Una raza y muchas naciones. Amén. La raza humana es una raza. Una raza. Y yo no entiendo por qué es que se llama la raza de color, se llama la raza blanca, se llama la raza de brown, se llama la raza amarilla, la raza colorada, porque todos venimos a ser, de acuerdo a la palabra de Dios, somos descendientes de Adán y descendientes de Noé y los descendientes de los hijos de Noé, ¿verdad? Es una raza, la raza humana, bendecido sea Dios. Pero somos muchas naciones. Vemos que por causa de que el hombre no obedeció a Dios en el momento que Dios le dijo, multiplicaos y henchid la tierra. Y cuando ellos se encontraron, después que salieron los 3 hijos de Noé con sus esposas, ¿verdad? Del arca, ellos se quedaron estancados, ¿verdad? ¿Y qué aconteció? Que Dios tuvo que traer una confusión en las lenguas porque ellos querían hacerse un nombre bien grande donde quiera que ellos estuvieran, que llegara al cielo la cúspide y que ellos no fueran dispersos. Eso no había sido lo que Dios había ordenado. Dios había ordenado de que se multiplicaran, de que fructificaran y que hinchieran la tierra. O sea, que tenían que ir a todos los lugares que Dios había creado en la tierra. Entonces, cuando ellos desobedecieron, pues Dios tuvo que descender y a tomar una actitud que no fue lo que ellos esperaban, ¿verdad? Pero Dios tiene que intervenir cuando nosotros no obedecemos, tiene que intervenir cuando nosotros pecamos, tiene que intervenir para que nosotros entremos en el camino. Así es que, aunque fue un poco doloroso para ellos, porque en el momento que ellos estaban construyendo aquella gran torre, que ellos tenían planes, Dios dijo que si Él no hubiera intervenido, ellos hubieran hecho su plan. ¿Verdad? Alabado Y lo dice sea la Escritura, que todo lo que se propone uno hacer, y tiene la unidad y tiene el respaldo, tanto sea con la ayuda, sea con el dinero, sea con la cooperación física, se puede lograr, que no hay nada imposible si uno se propone hacerlo y hay unión. Y ese era lo que había unión, el mismo lenguaje, la misma manera de ellos vivir. En ese entonces era una vida nómada, ellos no se quedaban como nosotros que estamos establecidos en una casa y permanecemos ahí hasta que nos morimos o hasta que vendemos la casa. Ellos no, ellos se estaban moviendo continuamente. Pero llegaron el momento que llegaron a Caldea, a Babilonia, lo que hoy se conoce por Babilonia, ¿ok? Y se establecieron ahí y entonces pensaron en hacer una gran ciudad
una gran torre donde si ellos algún día eran esparcidos, porque ellos habían conocido lo que Dios había hecho con el diluvio, entonces ellos dicen, alguna vez vamos a ser esparcidos, que sepamos a dónde estamos hoy. Y como tenían una misma lengua, hablaban lo mismo, se entendían muy bien y estaban unidos, tanto geográficamente como físicamente, como en la manera de comunicación, pues ellos pensaron que eso era lo mejor. Pero eso no era lo que Dios había dicho. No. Dios había dicho, id, multiplicaos y henchid la tierra. Bendecido sea Dios. Yo entré en la clase antes de tiempo, pero bueno, I don't know what happened. Bendecido sea Jesús. Aquí vamos a entrar en la verdad central. Nos dice, todos los seres humanos son descendientes de Adán y Noé. ¿Verdad que sí? Ya lo dije. Es la raza humana, descendientes de Adán, que de acuerdo a la palabra de Dios fue el primer hombre, y Eva la primera mujer, y todos nosotros somos descendientes de Adán y ahora de Noé, porque cuando Dios terminó toda aquella generación por causa de la maldad y el pecado, ¿verdad? Vemos que rescató a Noé y a sus hijos, y ahora de la descendencia de ellos somos toda la tierra. Bendecido sea Dios. Señor, amén. En el versículo clave tenemos aquí Hechos capítulo 17, 24 al 26. Hermano, la clase de hoy es larga. Así es que yo le voy a pedir a ustedes con paciencia que me ayuden en su meditación allá donde los que están escuchando y los que estamos aquí me ayuden también. En Hechos capítulo 17 creo que era. Sí, 17. Del 24 al 28 yo voy a leer esto, ¿ok? Porque esta es una porción bíblica que nos están citando, la parte de esta porción, y yo quiero que todos la entendamos. Bendecido sea Dios. Hechos capítulo 17, del verso 24 al 26. Son 2 versos nada más. 17, del 24 al 26 nos dice así. Y esto fue Pablo en Atenas, cuando se encontró en el Areópago, ¿verdad? Y él encontró aquella inscripción que decía al Dios no conocido, y él viene y trae una exhortación de la palabra. Escuchen lo que dice aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que Dios no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que necesitamos de él. Y el verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si es que ese es el texto clave, o el texto áureo, que era lo que quería decir, que teníamos hoy. Así, era un texto largo, ellos nos tienen citada aparte, pero para que usted entendiera bien ese texto, tiene que saber de dónde viene ese texto. Este fue el mensaje que trayera el apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago, donde él le dieron la oportunidad de hablar, y él expresó estas palabras. Bendecido sea el Señor. Amén. Aquí vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Dice, nos explicará cómo el mundo fue repoblado después del diluvio y cómo Dios dispersó a las naciones. Bueno, vemos cómo Dios llenó el mundo de nuevo, ¿verdad? Empezó y le dio órdenes de que volvieran y se multiplicaran y poblaran toda la tierra. Pero también vemos que ellos desobedecieron y él tuvo que intervenir, ¿verdad? Y esto causó, la dispersión causó que se formaran todas las demás naciones. La segunda, aquí tenemos que reconocer que el plan de Dios debe tener prioridad sobre cualquier plan propio, ¿verdad?
lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, lo que Él nos manda hacer. A nosotros tenemos que darle prioridad, hermano. Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas nos vendrán añadidas, nos serán añadidas. Así es que nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Y la tercera va a ser, debemos de someter nuestra vida a Dios y a sus planes para que ellos sean individualmente, o sea, para cada uno de nosotros individualmente. Debemos someternos a Dios, someter nuestra vida a Dios, y Dios nos usará a cada uno individualmente. Bendecido sea el Señor. Y la porción de la Escritura yo no la voy a poder leer toda porque, como le dije, son 2 capítulos completos y yo no tengo tiempo. Estoy casi en la mitad y no he empezado todavía. Bendecido sea Dios. Ya está, me está acabando la hora y no he empezado. Bendecido sea el Señor. Pero yo voy a leer los versos que tengo citados en el expositor y después entramos en los detalles de lo que yo tengo recapitulado de toda la lección. Aquí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Vamos a estar en el capítulo 10 de Génesis. Vamos a leer el 1, 2, 6, 21, 22, 32. Y después el 11, del capítulo 11 vamos a estar leyendo 14, del 7 al 11, 26 y después 31 y 32. Dice así, el 10:1. Estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud, Canaán. Y de aquí brincamos al 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Y aquí están usando a Heber porque viene de la descendencia donde vienen los judíos. Verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam. Hermano, Elam es Irán, ¿verdad? Parte de Irán. Parte de Irán. Asur, Arfaxad, Lud y Aram. ¿Ok? Dice aquí, estas son las familias, verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Estamos en el capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 4. Y dijeron, vamos, esto fue la gente, ¿verdad? Ellos allá unidos geográficamente en el lenguaje y en todo ellos estaban unidos. Dice aquí, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que ellos tenían especulaciones de que Dios podía volver a traer juicio sobre ellos. Ellos sabían, ellos son de la descendencia de aquellos que fueron librados. Ellos están entendiendo, puede que Dios vuelva a hacer algo. Entonces, aparentemente ellos no estaban muy bien, estaban pensando hacer una gran ciudad bien alta que llegara al cielo, y así si eran esparcidos ellos iban a volverse a comunicar. Pero Dios bajó, dice, y no era que Dios no había visto, Dios sabe todas las cosas de antemano, pero Él había visto lo que había en el corazón de ellos, y es necesario que Dios intervenga cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios y nos estancamos haciendo la voluntad nuestra. Él tuvo que bajar para detener esto, y ahí vino, le confundió las lenguas. Vamos a ver lo que pasó. Dice, dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Ok? El verso 7 dice, ahora pues, este es el Señor, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Dios tuvo que hacer esto no porque no tuviera amor por la humanidad,
que había empezado a repoblarse, sino porque la humanidad se había apartado de él y había desobedecido el mandato que Dios había dado. Y Dios tuvo que hacer esto, ¿verdad? Vemos que a veces no podemos entender las cosas que Dios hace. Digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué le hizo esto? Usted sabe lo que es. Ellos eran hermanos, estaban ahí familiares, sobrinos, nietos, porque ya estaba creciendo la población. Y usted sabe lo que es que de un momento la familia de Cam ya no pudo hablar más nada con los de Jafet, ni los de Jafet con ¿cómo se llama el otro? Con Sem. No se podían hablar, pues tuvieron que cada uno coger para su camino porque Dios le confundió la lengua. No era una cosa fácil, no fue bueno para ellos, pero Dios tuvo que hacerlo. Por eso es que muchas veces cosas nos pasan a nosotros, porque nosotros a veces no obedecemos a Dios, entonces Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Seguimos. Amén. El verso 8 nos dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y esta ciudad luego se llamó Babel. Y hoy nosotros tenemos en nuestro tiempo, están enseñando de nuevo los lenguajes y ¿cómo se dice? El título de eso se llama Babel. Así que abramos nuestros ojos y prestemos atención a estas cosas. Hacen una escuela. Una escuela que se llama Babel. Por eso digo, el verso 9 del capítulo 11 nos dice, por esto fue llamado el nombre de ella, esa ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Okay? Así es que, verso 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. El verso 11, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. De aquí del 11 brincamos al 26, porque ahora nos van a dar los detalles de dónde viene Abraham y de dónde viene el pueblo judío. ¿Ok? Aquí nos está dando las generaciones de él. Taré, dice, del diluvio. Y vivió Sem después, y ya leí ese, ¿verdad? Hijos e hijas. Verso 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los hijos de Taré, ¿verdad? Y brincamos al 31 y nos dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Harán quiere decir los que se quedan. Bendecido sea Dios. Verso 32 nos dice, y fueron los días de Taré de 205 años, y murió Taré en Harán. Bendecido sea Dios. Como le digo, había que leer bastante y bastante nombres ahí, bastante jebulú. Así es que usted y yo, pues, vamos a ver cómo hacemos con esta clase hoy. Aquí vamos a estar viendo, ya en la primera parte, nosotros vamos a estar viendo aquí. La primera parte dice, de Noé vienen todas las naciones. Pero primero yo tengo un poquito de detalles más antes de esto y ya entramos en eso. Y espero en el Señor que me dé la clase, el tiempo para la clase. Sí. La historia humana fue un nuevo comienzo, ¿verdad que sí? Empezó de nuevo la humanidad después del diluvio. De los descendientes de Noé, Dios repobló la tierra. Sin embargo, no siguieron las directivas de Dios de llenar la tierra. Podemos ver cómo Dios obstaculizó la capacidad de los seres humanos de llevar a cabo un plan que no era lo que Dios había ordenado. El plan de ellos era quedarse estancado, asentado allí, ¿verdad? Y que seguir viviendo cómodo y tranquilamente. Algo parecido le pasó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se quedaron estancados en Jerusalén. Estaban muy contentos, muy felices, habían recibido el Espíritu Santo y habían estado quietos, estaban tranquilos. Pero entonces se levanta una persecución
Y Dios había dicho que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura, y que fueran de Jerusalén a Judea, Samaria y aún hasta los confines de la tierra. Algo parecido tuvo que hacer Dios también con ellos. Dios permitió que se levantara esta persecución y los discípulos fueran a predicar el evangelio a otras partes, y todas estas naciones que él había mencionado fueran salvas. Y hasta el día de hoy que hay que seguir predicando. Bendecido Dios. Amén. Así que cuando no entendemos las cosas, no las comprendemos, pues a veces decimos, hacemos preguntas, pero ¿por qué Dios hizo esto? Pero a veces tenemos que reflexionar. Dios sabe más que nosotros. Él es nuestro creador. Él sabe, dice que conoce el final desde el principio. Y Él nos conoció y nos ordenó desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Él hace y toma decisiones, son perfectas, son correctas, son para el bien suyo y para el bien mío. Bendecido sea Dios. Dice aquí, podemos ver cómo Él obstaculizó esto, ¿verdad? En la construcción de la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje, y fue así como se esparció el pueblo para llenar toda la tierra. Aquí podemos observar cómo de importante es el idioma que hablamos para cualquier trabajo o misión que haya que hacerse. Así que usted y yo reconocemos y entendemos la necesidad tan grande que hay de que cuando usted y yo nos hablamos, nos entendamos, comprendamos lo que decimos, y cuando decimos vamos a hacer algo, todos podamos participar porque entendemos lo que vamos a hacer. ¿Qué aconteció en el momento esto? Cuando Dios nos confundió, pues ellos dijeron, dejemos de mano esto porque yo no sé lo que tú dices, me imagino que no hubo manera de comunicarse, entonces tuvieron que esparcirse, cada cual cogió por su camino. Así que Dios sabe lo que hace siempre y nunca hace nada incorrecto. Bendecido sea el Señor. Aquí nos quedamos aquí. Hay necesidad de todo lo que hablemos sea comprendido y todo lo que se planifique se entienda. Aquí Dios confundió la lengua que se hablaba, pero en el día de Pentecostés, que como le estaba hablando ahorita, Pentecostés, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, estaban bien cómodos, bien felices, alegres y contentos, y después tuvo que venir la persecución. Pero en el día de Pentecostés, Dios hizo algo semejante, pero en diferente forma, de diferente proporción, porque en este día Él dio muchas lenguas, y todos los que estaban allí, que eran de esas diferentes lenguas, pudieron entender lenguaje. Así es que fue algo diferente. Bendecido sea Dios. Lenguas todas fueron, y todas esas lenguas fueron entendidas. Mire qué gran diferencia, ¿verdad? Fue necesario la confusión en la Torre de Babel porque había otros propósitos de que se dispersara por todo el mundo, y también para que se cumpliera el plan de Dios de presentar el mensaje, ¿verdad? El mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que llegaría luego, ¿verdad? Todo ser humano es descendiente de Adán, de Noé, o de los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Esto nos ayuda a comprender el origen de las naciones que Dios ha usado para su propósito, incluyendo la nación de Israel, en el cual envió a Jesucristo, su Hijo amado. Bendecido sea Dios. Nosotros eso lo entendemos muy bien. En la primera parte de la lección nos dice, de Noé vienen todas las naciones, un arreglo ordenado. Génesis 10, del 1 al 32. El estudio de las genealogías, hermano, como usted puede ver aquí, lo que estamos viendo es genealogía. ¿De dónde vinieron toda esta gente? ¿Y cómo es que llegaron a estar a donde están? Bendecido sea Dios. Así que el estudio de la genealogía es importante porque se puede comprender cómo los antepasados moldearon la vida de los que les siguieron, ¿verdad?
Yo no puedo, yo no tengo mucho conocimiento de los descendientes, especialmente de mi papá que vinieron de España. No tengo mucho conocimiento de ellos. Y yo creo que casi todos nosotros nos identificamos de la misma forma. No sabemos cuál era la vida que ellos tenían allá, cómo y por qué fue que llegaron. Sabemos que muchos escaparon de España en el tiempo que fueron, echaron a los judíos de España. Muchos de ellos escaparon para la nueva tierra que había sido descubierta. Pues, pero no tenemos detalles, no tenemos mucho detalle de ellos. Se podía buscar, pero no los tenemos. Bendecido sea Dios. Seguimos a donde me quedé. Así es que no tenemos mucho detalle, pero nosotros entendemos y comprendemos que cuando se encuentran los detalles de ellos, se puede que encontremos cómo fue que vivieron, si fue que disfrutaron una vida placentera y bien, ¿cómo es? Que estuvieran bien viviendo, o lo contrario, que hayan sufrido mucho, no lo conocemos. Así también Dios registra en la historia de su obra a través de múltiples generaciones para llevar a cabo su plan de salvación y bendición. Así es que Dios también tiene su registro de cómo nosotros podemos ver cómo hemos llegado hasta aquí. Amén. Bendecido sea Dios. Su registro, ¿verdad? Ajá. La Biblia es la historia de Dios y también es la historia de la humanidad. Dios se dirige a individuos en sus apariciones y comunicaciones. También obra a través de la familia tras generación y generación para revelarse a la humanidad y hacerse que su voluntad se cumpla en la tierra. Él usaría a Noé con su descendencia, ¿verdad? Todos sus hijos, ¿verdad? Los usaría para volver a poblar la tierra, ¿verdad? Dice, la primera cosa que vemos es Noé sería el líder y unificador de la raza humana después del diluvio. Todo ser humano es de la descendencia de Adán y de Noé. Segundo, ilustra cómo la gracia de Dios trajo aumento a la raza humana a medida que obedecían el mandato que Dios le había dado de que se multiplicaran y fueran fructíferos, ¿verdad? La tercera es, nos muestra de dónde provienen las naciones. Ya mismito vamos a entrar en los nombres de cada uno de ellos y vamos a ver pues de dónde es que viene cada nación. ¿Ok? Las naciones. Y la 4 es, muestra de dónde específicamente viene la nación judía, y a mostrarnos esto nos revela el linaje terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en Romanos 1, del 1 al 4, usted puede ver que nos habla que Él es el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y que usted cuando usted quiera busque esa cita, Romanos 1, 4, del 1 al 4. 1 del 1 al 4. Aquí vamos a estar viendo a Jafet, a Cam y a Sem, que son los hijos de Noé, ¿verdad? Génesis, vamos a estar viendo aquí en estos versos, Génesis 10, 2, 6, 21 y 22. Pero para que usted entienda mejor esto, es mejor que usted lea toda la porción bíblica. Dice, las naciones que descendieron de Noé se propagaron sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y según el plan de Dios. Su plan era alcanzar individualmente con el mensaje de salvación a través de Jesucristo cuando Jesucristo se manifestara. Su plan era, hermano, que la gente fuera salva. Su plan en el día de hoy es que usted y yo oigamos de nuestro Señor Jesucristo, que atendamos lo que su palabra dice y que nosotros nos convirtamos a Él y vivamos para Él. Ese ha sido su plan siempre. Amén. Pero mucha gente pues no le pone atención y pues no podemos hacer nada porque no podemos obligar a nadie. Esto es voluntario. Bendecido sea Dios. Alcanzar a la gente con la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Jafet, ¿verdad? Fueron los más numerosos y los más que se extendieron. Su primer hijo se llama Homer y se trasladó
Dice, y se trasladó a Asia Menor y más tarde a Tracia. Y les conocen como los Balcanes. Fueron llamados también cimerios y celtas, ¿verdad? Y se llamaron, y celtas, ¿dónde me quedé? No quiero pasar porque son muchos. Después de Gomer, tenemos a Magog, padre de los escitas. Siguieron a Medai, que es el tercero de los hijos, y se dirigieron a Media, y se llamaron Medos, son los Medos, ¿ok? Esos son el 2 y el 3 se unieron, hicieron esos pueblos, Medos. Javán, que es el número 4, padre de los griegos, se asentaron por ahí, por Grecia, ¿verdad? Tubal eran de los iberos, y era un pueblo de Asia Menor también. Y Tubal, Mesec, es antepasado de los Moshi o los moscovitas, o lo que nosotros conocemos hoy por los Moscú, ¿verdad? Por Moscú, ¿ok? Rusia. Dice, Tiras es padre de los traicos, y eso yo no busqué quién eran ellos, pero el padre de los traicos. Los hijos de Cam, aquí vemos el segundo hijo, segundo, yo creo que es el tercero, pero que nos dan en este orden. Los hijos de Cam, el primero, mire hermano, mire la geografía de donde esto se desarrolla, y mire ¿cómo se dice? Lo que los identifica. Específicamente son gente de piel oscura, especialmente los de Etiopía, que eran gentes bien altos, que la escritura nos dice que son bien altos. Sí. Ellos fueron y son hijos de Cam. Y recordemos qué fue lo que le pasó a Cam, ¿verdad? Y a su hijo Canaán. En la semana pasada vimos que ellos fueron por Noé, le echó una maldición a ellos. Y ahora nosotros nos encontramos aquí con cierto problema que yo no lo voy a mencionar porque yo no quiero que la gente vaya a estar usando el programa para molestarnos. Estamos estudiando la palabra de Dios y estamos viendo los detalles y podemos ver la diferencia entre uno y el otro. Aquí vemos que Escús fue su primer hijo, fue antepasado de los etíopes, como le dije, y los árabes, y esta gente son gente bien altos y morenos. Misran es el padre de los egipcios. Okay, ahí cuando vemos a Egipto, usted puede ver que todos ellos son de color oscuro. Fud es padre de los libios y los moros. Canaán, que fue el padre de los cananeos, y ahí es donde están los fereceos, los jebuseos, todos los que le llaman feos. Ahí en la escritura están incluidos que son los hijos de Canaán. Y acordémonos que Dios no es su padre, los maldijo. Y los hijos de Sem, que es de donde viene la descendencia de Abraham, y viene la descendencia de Isaac y de Jacob, y por supuesto llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son de los hijos de Sem. Elam son los elamitas o persas, que también son parte de Irán. Asur, los padres de los asirios. Arfaxad fueron los caldeos, de ahí donde está Babilonia. Lud, padre de los lirios en Asia Menor. Y Aram son los sirios o aramitas. En el verso 10-21 nos menciona el escritor que escribió la porción bíblica de Génesis. Nos dice que Sem, como el precursor de los descendientes de Heber, que nos muestra la línea familiar de Sem como la descendencia de los hebreos o los israelitas. Ya mismito vamos a entrar a los detalles de ellos. Dice aquí, una raza unida, luego dispersa. Génesis 11 del 1 al 4. La humanidad planea asentarse. La raza humana hablaba solo un lenguaje.
Había unidad, pero estaban siendo mal utilizadas, ya que se confabularon para oponerse al plan de Dios. Porque cuando Dios le dice a usted que haga una cosa y usted no la hace, usted está en desobediencia. Ellos se confabularon en permanecer en un lugar cuando Dios le dijo que se esparcieran alrededor de la tierra. Tenían una misma lengua, un mismo vocabulario, una manera de hablar, y esto era una unidad valiosa para la cooperación y el emprendimiento. Déjame decirle, hermano, eso es lo que nosotros necesitamos hoy, unidad, no división. Necesitamos unidad. Que todos hablemos el mismo lenguaje. Y no estoy queriendo decir que hablemos español y no hablemos inglés. No, si hablamos inglés, hablemos español, que nos entendamos. Amén. Que cualquiera sea el lenguaje, que podamos entendernos, que haya comprensión en lo que decimos y que no se nos ignore cuando se planifica. Esta gente planificaron hacer esto y estaban tan unidos que Dios les tuvo que descender, porque Dios vio que ellos iban a llevar a cabo lo que ellos se propusieron. Y usted y yo, si hacemos lo mismo, nos resultaría igual. Ese es el propósito de Dios, la unidad siempre. Dice aquí, hablaban de una misma manera, eran una unidad valiosa para la cooperación y el emprendimiento comunes, como la planificación y construcción de una ciudad. También se mantenían juntos geográficamente. Ellos eran nómadas, estaban siempre de un lado a otro, caminaban con sus ovejas y sus cabras y sus vacas, si eran que tenían vacas, caminaban con ellas a donde quiera que ellos iban, ponían sus tiendas, por eso que se nos hablan de las tiendas, ponían sus tiendas a donde quiera que se quedaban y iban de un lado a otro. Y esa era la vida que ellos tenían en ese entonces. Ahora, ¿qué acontece? Al ellos llegar a Caldea, a Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, ellos encontraron una planicie, ¿verdad? Donde no había ni siquiera piedras. Imagínense, era bien fértil, era fertilizado con el río Tigris y el Éufrates, y era una planicie donde ellos podían cultivar y hacer una buena vida. Entonces ellos dicen, aquí está el lugar, como decimos nosotros, nos bendijo Dios en tal bendición que de aquí no nos movemos. Pero sus planes no estaban cumpliendo con lo que Dios había ordenado. Así que Dios tuvo que intervenir. Esto le facilitó el plan de construir una ciudad desde donde sentarse una llanura en Babilonia o Sinar, y más tarde conocida como Caldea. Su vida hasta este momento había sido nómada. Decidieron permanecer en aquel lugar, en una llanura en Babilonia. Esta llanura no tenía piedras para construcción. Entonces Dios le había dado entendimiento, le había dado sabiduría. Hermano, debe decirle, estos árabes, esta gente son inteligentes, inteligentísimos, ¿ok? ¿Cómo se dice? El vocabulario de nosotros mucho de ese vocabulario de nosotros viene de allá, y también la matemática, ¿ok? Así es que eran gente totalmente inteligente. Y ellos podían hacer los bloques, ¿cómo se dice? Los ladrillos, los podían hacer y hacerlos al caliente del sol y hacerlos. Sin embargo, ellos aprendieron que haciéndolos cocidos iban a ser mucho más fuertes, y usando brea iban a ser mucho más duraderos, y ellos, que en vez de usarlo que ellos tenían ahí, más bien hicieron las cosas así para la construcción, que planificaban. Bendito sea Dios. Amén. Aquí estamos. La razón de establecerse en Babilonia era de construir una ciudad y hacerse un nombre, hermano, y ahí es cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros queremos que nos vea la gente. Cuando no queremos hacer un nombre bien grande, que la gente ¿cómo se dice? Nos alabe y nos ponga en alto. Y este fue el problema, hacerse un nombre, como está el mundo hoy, haciéndose muchos nombres. No tuvieron en cuenta el mandato de Dios, sino concentrarse en sus propios planes y fama. Una torre cuya cúspide llegara al cielo. ¡Qué orgullo, hermano! Sí.
No se conformaban de tener una casa, hacer una ciudad, una ciudad donde todos tuvieran una casita y pudieran. No, era la cúspide que llegar al cielo. Acuérdense, esto no vino solamente de ellos, sino ya esto había pasado, ¿verdad? El lenguaje dice el segundo nombre de Sem. Sem quiere decir nombre. Okay, pero ese era el nombre que Dios le había dado a él. Sí, exacto. Ellos querían hacer un nombre. Otro nombre que no fuera el que Dios le había dado. Dice que llegara al cielo. Sus planes eran oponerse al plan de Dios, de evitar que no fueran dispersados por todo el mundo, oponiéndose así al plan de Dios de la multiplicación y que fueran fructíferos y llenaran la tierra. El mandato que Dios le había hecho cuando había creado al hombre, Génesis 1:28 le dijo, multiplicaos y henchid la tierra. En el capítulo 9, después que salió del diluvio, eso fue lo que le dijo a los 3 hijos de ¿cómo se llama? De Noé, multiplicaos y fructificaos. Así es que el mandato de Dios estaba siendo desobedecido. Es por eso que Dios tuvo que intervenir. Este plan de ellos fue necio, perverso y una ofensa a Dios. Después, dispersos, dice aquí dispersos por Dios. Génesis 11, del 5 al 9. Dice, a veces algunas de las acciones de Dios al llevar a cabo su plan pueden parecer duras y crueles, pero reconocemos que se necesita la obra de Dios de juzgar el pecado y corregir. ¿Verdad que sí? Amén. Cada vez que nosotros hacemos las cosas, Dios tiene que corregirnos. Amén. Dios tiene que llamarnos la atención. Dios tiene que intervenir cuando nosotros nos salimos del camino. Porque Él dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Él quiere que lo obedezcamos y le sirvamos y podamos ser bendecidos por Él. Cuando usted y yo lo obedecemos, solamente vamos a recibir bendición. Cuando Él dice no haga esto, no haga lo otro, no es porque Él no quiere que usted disfrute. Es porque Dios quiere evitarle un montón de dolores de cabeza y sufrimiento. Pero nosotros no lo conocemos así, no lo entendemos así y tendemos a hacer lo que queremos. Cuando entendemos por qué razón se nos corrige y nos arrepentimos, la gracia de Dios nos ayuda a comprender lo que en alguna ocasión consideramos que haya sido despiadado o cruel, como quizá mucha gente piensa, qué crueldad haberlos separado de esta manera, donde ellos no se podían comunicar ahora y donde tenían que irse porque no se entendían, ¿verdad? Usted sabe que si usted va a un lugar, ¿verdad? Y eso era una de las porciones bíblicas, de los estudios, en el estudio, de que si usted va a un lugar y usted no entiende cómo usted se va a encontrar, cómo usted va a un trabajo y usted necesita recibir las instrucciones de cómo hacer el trabajo, de cómo manejar una máquina o cómo atender a las personas que están al frente suyo. Usted necesita comunicarse. Entonces, en el momento que usted y yo no hacemos eso o no tenemos eso, pues vamos a tener dificultades. Eso mismo le pasó a ellos. En el momento que fueron confundidos, tuvieron que cada uno escoger para cada lado donde Dios los envió. Bendecido sea el Señor. Así es que cuando no entendamos las cosas de Dios, no seamos muy ligeros. En el versículo 5 del verso 11 nos dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. No era que Dios no la había visto y que no sabía lo que estaba pasando. Él sabía todo lo que estaba pasando, pero Él necesitaba que ellos supieran que Dios estaba interviniendo, ¿verdad? Que ellos entendieran que no estaban haciendo lo que le había mandado hacer. Así que a Dios no lo podemos engañar. Verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada la hará desistir de la obra que han pensado hacer. ¿Se da cuenta? Que cuando el hombre tiene la habilidad, la capacidad de poder dirigir y todos los que están alrededor de él o ella, la persona que sea que esté dirigiendo, tiene la capacidad, puede traer una unión y pueden hacer, hermano, cualquier cosa, porque es en la unión, como siempre hemos dicho, está la fuerza. Y entonces Dios dio
cada cosa que ellos se propongan hacer, la van a lograr porque están unidos, tienen un mismo hablar, tienen un mismo sentir, tienen un mismo deseo. Y así es que Dios nos quiere, unidos con un mismo deseo y un mismo sentir. Bendecido sea Dios. Juntos rechazaron el llamado de Dios de llenar la tierra y juntos abusaron de la fuerza y el conocimiento. Aquí nos dice en Romanos 11, ¿verdad? Ya yo le dije, 11:29 nos habla de los dones de Dios. Dios nos da dones a nosotros, hermanos, y los dones que Dios nos da, dice que son sin arrepentimiento. Por eso que usted ve personas que tienen esos grandes talentos de tocar, de cantar y pueden hacer mucha cantidad de dinero, muchas cosas, porque Dios le da talento. Pero no todos los dones son porque son gente que aman y sirven a Dios. Dios da. Y algunos hacen hasta milagros. Y algunos hacen hasta milagros, dice William. Ok, en Romanos 11:29 usted puede ver eso, que dice que los dones de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Irrevocables, ajá. Y juntos, dice, abusaron la fuerza y el conocimiento. Los dones que Dios le dio, pero no estaban de acuerdo con Dios. Que eran dones de Dios, ¿verdad? Dios declaró que nada de lo que se propusieron hacer les sería imposible, así como impidió, mire hermano, Dios impidió que Adán y Eva permanecieran en el jardín del Edén cuando ellos pecaron. Dios los sacó, los mandó para afuera, ¿verdad? Y después puso un querubín para que... Y una espada. Una espada revuelta, la que no pudieran entrar y entraran y agarraran el árbol de la vida y vivieran toda la vida en pecado, ¿verdad? Y en desobediencia. Dios los sacó de allí, ¿verdad? No los castigó más nada, pero los sacó. Ya no le dio ya ahora Adán tenía que trabajar, sudar. Permanecer en el huerto del Edén después de pecar. Dios lo sacó, no le permitió permanecer allí. También evitaría que la humanidad permaneciera unida en un lugar de rebelión. O sea, si Dios no hubiera intervenido, ellos hubieran permanecido en su rebelión de no obedecer a Dios y hubieran permanecido allí todo el resto de su vida, hasta el día de hoy. Pero Dios intervino, ¿verdad? En el verso 4, ellos dicen, vamos y edifiquemos, dicen ellos. Pero en el verso 7, Jehová dice, vamos y descendamos y confundámonos allí. Dios es el que da la última palabra. Amén. Y a Dios no le agradó lo que estaban haciendo y Dios intervino. Confundamos su lengua. Proverbios 18:21 nos dice que en la lengua nosotros tenemos poder de la muerte y de la vida. Amén. Usted y yo tenemos que recordar eso. Sí. Proverbios 16:9 nos dice, declaró, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En el versículo 8 de Génesis 11 nos dice, así los esparció Jehová desde allí sobre toda la tierra. La palabra de Dios prevaleció y toda la tierra fue habitada. Versículo 9. Fue llamada Babel aquella ciudad porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y los esparció. En el día de Pentecostés, ya yo le hablé de esto, Dios también dio lenguas a los seguidores de Cristo, no para confundirlos, sino para escuchar el evangelio de Jesucristo. Amén. Dios siempre hace cosas con propósito. Bendecido sea Dios. Y en ese tiempo, Él le dio lenguas, pero era para que todos aquellos que habían venido a adorar en Jerusalén escucharan el mensaje de la palabra de Dios y entendieran lo que estaba aconteciendo en ese día. Bendecido sea Dios. En la parte 3 nos dice de Sem. Aquí vamos a estar viendo Sem. De Sem proviene Abraham. Génesis 11 del 10 al 11 y después 26 al 30. La familia de Taré es el padre de Abraham. Yo me recuerdo una vez recién convertida, yo creo que fue como en el 72. Tuve que ir a Puerto Rico y creo que era, no sé si era que mi abuela estaba enferma, no recuerdo cómo, pero que fui a Puerto Rico. Y recuerdo que fui a la iglesia del barrio donde yo vivía,
y estaban dando una escuela dominical y la muchacha, la hermana de Jaime Sánchez, ellos eran creyentes y por muchos años, toda su vida ellos habían estado en la iglesia. Y ellos hicieron la pregunta que quién era el padre de Abraham. Y a nadie sabía la respuesta. Yo estaba recién convertida, yo no tenía mucho conocimiento de la palabra en ese entonces. Y yo me recuerdo que ella dice, pero ¿cómo es posible que toda la gente que está aquí no sepan quién es Taré? Taré es el padre de Abraham. Y esa palabra nunca se me olvidó. Porque cuando hay momentos en que a uno lo redarguyen, o yo estaba nueva, yo allí estaba frita, como decimos nosotros. Pero aquellos que sí conocían al Señor por mucho tiempo, pues yo no sé cómo leer la palabra. Bueno, Taré es el padre de Abraham. Aquí se nos presenta la vida de Abraham. Abraham, a través de su vida y su fe, Dios comienza la nación de Israel. Revelaría la ley y instituiría el sistema de sacrificios y nos daría a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Antes del diluvio se registraron los linajes de Jafet y Cam y Sem. Y luego el escritor regresa a la historia de la familia de Sem en el 8:11, como yo digo, en el verso 8, Sem 11, verso 10 y 11. Y aunque la historia no es completa, pero se centra específicamente en los descendientes de Sem y nos lleva al pueblo de Israel, incluyendo el linaje de Jesucristo. Después de 8 generaciones de Sem, que cuando salió del arca nació Taré, después de 8 generaciones, hermano, yo no puedo decirle con exactitud cuánto era la generación, cómo se contaba la generación, pero después de 8 generaciones, dice, Taré fue el padre de Abraham y de Nacor y de Harán. Se nos menciona a Abraham primero quizás por la importancia de los planes de Dios. Es posible que Taré tuviera 130 años cuando nació Abraham. Vemos que murió su hijo Harán, ¿verdad? Harán le murió su hijo en el camino, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En Harán se le murió su hijo que se llamaba Harán también. Ok, murió. Primero que su padre, en Ur de los Caldeos. Dice, y el verso 29 dice, tomaron a Abraham a esposa y Nacor para sí mujeres. Déjeme decirle, hermano, que aquí había un problema, que yo tuve que ir a un montón de versículos y muchos capítulos, que yo sabía que Abraham dice que su esposa era hermana de él. Le dice a ella que a donde quiera que tú vayas, tú digas que tú eres mi hermana. Y la verdad era que era hermana. Media hermana. Era media hermana, pero él decía que eres mi hermana. Sí, okay. Sí. Pero era media hermana. Ella era hija de ¿cómo se dice? De Taré, pero la esposa, la madre no era la madre de Abraham. En ese entonces los hermanos y las hermanas se casaban. No me haga preguntas, no me diga nada, porque yo eso no tengo nada que ver con ellos. La sangre estaba más sana. Y la sangre era más pura, y es por el propósito del plan del linaje que vendría a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que por esa razón pasaron todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, Harán había tenido 2 hijas, Isaac y Milca. Entonces Nacor, el otro hermano de Abraham, cogió a Milca. Así que eran primos, uno eran hermanos y uno eran primos hermanos. Esto es increíble, hermano. Así es que yo le aconsejo que lea la escritura, lo busque. Eso se encuentra en el capítulo 20 de Génesis. Usted lo puede buscar en Génesis capítulo 20, verso 12, que nos habla de que Sarai era hermana de Abraham, pero más que de padre. Bendito sea Dios. Versículo 29. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Sarai era la esposa de Abraham, que quiere decir mi princesa, y Nacor tomó a Milca, que era hija de Harán, y fue la madre de la descendencia de la esposa de Isaac y de Jacob.
¿ok? De ahí vinieron las esposas de Isaac y de Jacob. Bendecido sea Dios. Mire para que usted vea cómo va la línea de sangre hasta donde viene nuestro Señor Jesucristo. Ok, Taré sale de Ur hacia Canaán, Génesis 11, 31 al 32. Ur era un centro idólatra, de idolatría, en que participaba Taré, padre de Abraham. En Josué capítulo 24 y verso 2, Josué dice que vuestros padres eran idólatras. Usted lo puede buscar. Josué capítulo 24 y verso 2. Dice así. Es posible que Abraham influenciara a su padre de salir de Ur. La historia de la Biblia se cuenta a través de movimientos geográficos. Ejemplos: Moisés sacó el pueblo de judío de la esclavitud de egipcio hasta la frontera de la tierra prometida. María y José fueron a Belén para el censo, ¿verdad? Para cumplir la profecía del nacimiento. Lucas 2, del 1 al 6. Y vemos que Miqueas había dicho que era de Belén que saldría el que redimiría a Israel. Miqueas 5:2. También nos dice aquí que nuestro Señor Jesucristo tuvo que salir de donde él vivía, ir a Jerusalén y morir a Jerusalén. Todo nos está hablando de lugares, de geografía, de lugares donde la escritura se manifestaba y las cosas que pasaban nos hablan a dónde pasaban. All right, aquí dice para morir en la cruz. Ur de los Caldeos era un centro de adoración a donde se adoraba al dios que se llama Sin, que es el dios luna o el dios de la luna. No se nos explica por qué Taré lleva a su familia a Canaán. Solo creemos que fue la influencia de Abraham y su hijo, y Abraham establecería, porque Abraham más luego establecería la línea familiar a la adoración del único y verdadero Dios, nuestro Dios Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Así es que él establecería la línea familiar a la adoración del único y verdadero Dios. Vemos que Taré se estableció en Harán y allí murió a la edad de 205 años. Así es que yo la voy a leer la última porción que está aquí, porque es como un final de cómo termina la historia, pero en un resumen. Y dice así: ¿qué nos dice Dios? Y perdónenme que me fui un montón de minutos para afuera. Dios siempre tiene un plan. Desde el principio le manifestó su plan a la humanidad. Debían de esparcirse y llenar toda la tierra. Cuando la gente después de Noé decidió no seguir su plan, Dios confundió su idioma, haciéndoles imposible trabajar juntos. Inmediatamente después de esta dispersión comienza la historia de Abraham. Más tarde, Abraham. A través de él, Dios bendeciría al mundo entero con la salvación hecha posible a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todos los que creyeran estarían unidos en Cristo en fe y servicio a Dios, no unidos en rebelión como en Babel. Y todos los que creen pasarán la eternidad en la presencia de Dios, creyentes en Cristo, en todas las naciones y lenguas de toda la tierra, hermano. Qué hermoso y qué bello. Así terminamos con el libro de Génesis. Y después entramos en el libro de Hebreos, capítulo 1. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y hasta aquí mi parte. Amén. Alabado sea el Señor. Perdone por el tiempo. Realmente, hermano, siempre el hombre ha estado en contra de Dios. Y por supuesto que ha estado en contra de los planes de Dios, porque ha sido inspirado, ¿cómo que la agua? Porque ha sido inspirado, alabado sea el Señor, por el enemigo de las almas para desobedecer a Dios.
Alabado sea el Señor. Tratando de interrumpir los Dios planes. Dios quería levantar, como dice, henchir la tierra, que todos los pueblos, usted sabe, la territorio Fueran llenos. hubieran pues habitantes, alabado sea el Señor. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacernos una ciudad y una grande torre. Y cuando el Señor dice que nadie los va a hacer desistir, usted sabe, no es que ellos no iban a poder, porque tan pronto ellos no iban, ellos lo que estaban viendo cuando decían cielo era como quien dice donde están las nubes, ¿ok? Porque ellos no podían salir de la atmósfera terrestre. Pero sin embargo, ¿qué clase de destrucciones iba a haber? Y Dios dijo, no, vamos a calmarlo, vamos a quitarle y empezó ellos trabajando ahí arduamente. Y un día, pues, sin ellos darse cuenta, uno le dice, en inglés le dice al otro, le dice, give me some bricks and mortar. Y el otro lo queda viendo, le dice, dame ladrillos y mezcla para seguir pegando aquí. Y el hombre lo queda viendo y dice, pero che, ¿qué es lo que me estás diciendo vos a mí? Pero che, ¿qué me estás diciendo a mí? Ok. Y después le dice a los, mira, dile a y ninguno, y el otro le dice, acaba. Hermano, estaban que no sabían qué es lo que estaban diciendo. Que caminar uno por otro. Así, pero mire, eso fue todo lo que Dios hace, hermano. No es para destruir al hombre, sino para darle una oportunidad que no siga, que recapacite. Para que recapacite y que no siga apartándose más de él. Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde. Sí, gracias por gracias por estar con nosotros hasta esta hora y acompañarnos. Le queremos decir que estamos usando la página de la iglesia y bueno, no voy a decir desafortunadamente, pero está escrita nuestro nombre legal es Primera Iglesia Hispana, pero en inglés, First Spanish Assemblies of God. Ok, y si usted va pues a First Spanish Assemblies of God en YouTube, Dios me le bendiga, hermano, Dios me le guarde. Ok, pues entonces pues nos va a ver ahí en Facebook, ¿cómo es que se llama? YouTube. Va a estar todavía como cada día con Cristo. Ok, pero los que nos quieren ver en vivo pues tienen que ir a la página esa de First Spanish Assembly of God. Ok, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a despedirnos en oración. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, Señor, ha sido difundida. Y ya te lo he dicho muchas veces, Señor, nosotros no estamos pendientes de como dijéramos, de fama o cualquier otra cosa. Simplemente queremos que tu pueblo, Señor, aprenda un poquito más. Porque no tenemos una capacidad muy grande, pero sí nos esforzamos en exponer tu palabra de una forma, Señor, apropiada. Te pedimos, Padre Santo, ahora que vamos a salir de este lugar, que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. Se me dejó la Biblia y tanto que la he dicho que hay veces que I get it, Mari. I have and there you go. You got it. Okay. Tanto que le he dicho que hay veces que se me enreda la lengua y no la puedo recitar bien. Pero en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 26, la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo, si el Señor no ha regresado por su iglesia, vamos a estar con ustedes a las 11 de la mañana. Pero por ahora, les mandamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos goodbye and good night.